El siguiente apartado que nos ocupa es el denominado apartado de las declaraciones. En este apartado, bueno, es importante, es un poco cargado de texto, una disculpa de antemano, pero consideré que era más prudente generarlo todo en una sola. Nos señala que en esta parte donde, bueno, los que comparecen al negocio o al asunto del cual nos ocupe, según sea la escritura, en esta parte tiene que asentar de manera muy específica y textual cuáles son, digamos, sus aportaciones como tal al negocio, de lo que se hable, ¿sí? Sus opinión, etcétera, lo que se señale, desde luego se tiene que filtrar, se tiene que registrar, pero en esencia es esa parte. Es necesario respetar el orden en el cual fueron enunciados estas personas en el proemio. El orden como tal, pues no necesariamente tiene una importancia en la figura alguna, pero digamos que por facilidad a la hora de la redacción es más factible que lo hagan de esa forma. Independientemente de ello, vamos a hablar de que las partes pueden verse en dos sentidos. La primera de ellas es en un sentido material, y para entender a quién es la parte o quién de los que comparecen se le va a denominar parte o sentido material, es aquel en quien repercute directamente los efectos del acto en su persona, del acto que nos ocupe. Y en el sentido formal, que sería la otra parte, se refiere a quien no le repercute directamente el acto. Sin embargo, a la luz del artículo 106 y 107 de la Ley del Notariado del Distrito Federal, vamos a entender que estas nombres o estas figuras tienden a ser un poquito confusas, e incluso la misma ley las confunde. Entonces, les recomiendo una lectura por ahí de esos dos artículos para que encuentren cuáles son esos conceptos de confusión, pero sobre todo, bueno, pues tomaremos una nomenclatura un poco más concreta, digamos más general, que se denomina otorgante a la persona que físicamente acude a otorgar el acto, ya sea que lo haga por propio derecho o a representación de algún otro, ya sea con otro poder, con alguna otra característica que la ley prevé y permita que ocurra. Y finalmente, un compareciente. El compareciente es aquella persona que va a celebrar el acto, digamos, y a quien además de esa característica, bueno, pues le repercuten los efectos de ese acto, específicamente relacionado con lo que señalamos antes, que es el sentido material. Entonces, este es el apartado de declaraciones. Aquí normalmente vamos a entender que declaración, que sería lo mismo, lo vemos en los contratos. Pues que yo declaro que soy legítimo propietario de un inmueble ubicado en tal lugar, con número de clave catastral tal, con número de cuenta predial tal. Esa sería mi declaración, y a lo mejor la declaración de la otra parte involucrada, digamos en este caso, que sería del compareciente. Yo estaría diciendo el otorgante, el compareciente sería entonces quien va a comprar el inmueble, y entonces diría, bueno, pues que se presenta tal persona al corriente de sus derechos, del pago de impuestos de la renta, etcétera, quien compra para sí, o que puede comprar para un tercero en dado momento, por poner algún ejemplo muy rápido al respecto, ¿de acuerdo? Entonces, esa sería la parte que corresponde a las declaraciones. El siguiente seccionado es el referente a las cláusulas, que yo les decía es el elemento más, si no es el más importante, por lo menos sí de los más importantes de la estructura de la escritura. ¿Por qué? Porque primero que nada, pues es en el que se va a especificar el objeto de ese documento, de esa escritura, ¿sí? Si es una compraventa, si es una donación, si es una permuta, etcétera, cualquiera que sea, ahí se va a señalar el objeto. En ese articulado, en ese clausulado, se va a señalar lo que es deseado o la voluntad de las partes, es decir, como a la luz de qué forma se genera, si tiene una finalidad económica o no, y si es así, de cuánto, cómo se va a pagar, en cuántas exhibiciones, en una sola, transferencias, etcétera. Toda esa condición se señala aquí, y que estén satisfechas sobre todo las necesidades jurídicas de los contratantes. Recordemos aquí una parte importante de ello, es señalar que no hay ninguno de los vicios que conllevan a la nulificación del acto, ni el error, ni el dolo, ni la violencia, y desde luego que tampoco la mala fe, que son parte esencial. Muchas veces se tiene pensado que se agregan o se insertan al efecto del documento por una mera formalidad, por una mera costumbre, pero no es así.
deben de estar especificadas y sobre todo es algo que el notario tendrá que tener muy en cuenta y tratar de ubicarlas de manera muy constante para efecto de que no pueda ser un objeto que el día de mañana pueda ser solicitada su nulidad o alguna condición ahí al respecto. Entre las características que deben de tener estas cláusulas y que sí podemos redactar tanto en nuestros contratos como en el documento notariado es que sean claras, concisas, que tengan una precisión jurídica en cuanto a las figuras, formas, tiempos. Recuerden siempre, circunstancias de modo, tiempo y lugar son esenciales para la descripción de estas condiciones y desde luego que se emplee el lenguaje apropiado sin dejar de lado el usar el lenguaje que es técnico, el lenguaje correcto jurídicamente hablando, dependiendo ahí de la naturaleza y de la condición en la que se dé este apartado, este fenómeno. Bien, tenemos la parte que habla de la representación. Aquí en la representación vamos a decir en qué calidad están compareciendo o en qué calidad están llegando a ese punto las personas que participan del negocio. Dijimos el otorgante o el compareciente. Primero, pues que puede ser de manera voluntaria, ya sea por un mandato o por un poder, cuando es el caso de un CEO. Puede ser también de manera legal cuando se trata de menores de edad, bienes de menores de edad, entonces tiene que intervenir ¿quién? Pues quien está ejerciendo el derecho de la patria potestad, en ambos padres o uno solo si es el caso. En el caso de las sucesiones, quienes estén legítimamente señalados para tales fines, tal vez a través del mismo, ¿cómo se llama? Del mismo testamento probablemente, o finalmente en el caso de los ejidos, bueno, pues que son personas morales, por así decirlo, vamos a llamarle, que deben de tener una representatividad. También en el caso de los órganos, algunas condiciones que son de carácter colegiadas o de representación general, por ejemplo un sindicato, se me ocurre, también podría venir al caso. Y finalmente pues una representación orgánica, que es la que se da dentro de las condiciones como es la persona moral, que es su representante jurídico, el cual deberá de exhibir debidamente su poder que lo acredita con ese carácter, y en el caso de los órganos del Estado, la persona facultada para tales fines, que desde luego tendrá que exhibir en ese sentido el documento idóneo y adecuado para ello. Bien, la parte de la autorización, que es una vez que se han cumplido todos los requisitos, es cuando entonces entra la parte donde el notario concretamente pues da fe de lo que ha ocurrido frente a sus ojos. Recordemos que la fe pública está basada en un concepto generalizado que vamos a llamar que son o vamos a decir que es cuando emplea los sentidos, el notario concretamente, y lo que estuvo a su vista, a través de su pudo captar, será lo que estará entonces legitimado en este caso y estará dotado de esta fe. En este sentido se extiende al pie de la escritura la razón de su autorización y se menciona desde luego la fecha y el lugar de esta. Puede ser preventiva o puede ser definitiva. Cuando es preventiva nos hacemos referencia a que es algo previo, esperando que se cumpla alguna condición que las mismas partes hayan señalado en el clausulado en dado momento, que puede ser con el paso del tiempo. Es decir, se firma ahora, está el pago hecho en una exhibición y hasta que la segunda exhibición no sea completada, entonces no alcanzará completamente los efectos que tiene. A eso nos podemos referir por preventiva. Al hablar de definitiva es cuando en el momento es un solo pago, una sola exhibición y ahí se resolvió el negocio, el asunto del cual estamos hablando o trabajando. Bien, entonces hasta este punto, en cuanto a autorización, viene finalmente la parte de las certificaciones o un preámbulo, una manera previa, en el cual se cerciora de la identidad y la capacidad de los comparecientes cuando se identifican a través de los documentos idóneos, una credencial con fotografía para votar, por ejemplo, un pasaporte, una licencia, etcétera, que tengan la capacidad de los comparecientes. Desde luego hablamos ya de la mayoría de edad, hablamos de si no la tiene, pues la persona adecuada para representar en este caso, tratándose de un menor o una persona con alguna deficiencia que no le permita conocer esa situación. Bueno, pues aquí aplicaría. En segunda instancia se asegura que la voluntad de las personas sea esa y que sea a la luz de lo que se ha señalado, se vuelve a preguntar. En la tercera fracción o sección nos hace referencia a que se instruye a los interesados
sobre las condiciones, es decir, lo que diríamos el alcance jurídico de lo que están señalando, ya sea de lo que renuncian o lo que aceptan, porque recuerden que es un intercambio de cargas y obligaciones. Al final de cuentas es un contrato, lo que se celebra y bueno, pues en este sentido tiene ambas características. Y finalmente se lee el acta a los que están presentes, se les permite que ellos la lean por sí solos o a alguna persona en común. Es muy fácil que nosotros como abogados nos digan: voy al libro de notaría tal o cual cosa, acompáñame para que chequen los documentos, y bueno, es donde intervenimos propiamente. Además fácil lo podemos hacer, pero recordemos que principalmente es una acción de carácter particular o privada entre aquellos que estén facultados con ello, pero sí podemos asesorar en ese punto, desde luego, y bueno, hacer alguna observación en cuanto a redacción, ortografía, sentido de la escritura que se haya generado, y también nos hace referencia cuando hay alguna discapacidad. Aquí hace referencia a las personas sordas, pero si se contemplan discapacidades en general, bueno, pues tendrá que haber certificarse la manera en la cual se hace para que nadie quede en un estado de indefensión ante estas situaciones. Finalmente se revisan los datos personales de aquellos que han comparecido, entre los cuales debemos de contemplar desde luego el nombre y el apellido, la fecha y lugar de nacimiento, el estado civil, la nacionalidad, la ocupación y finalmente el domicilio que ocupan cada uno de ellos, incluyendo los testigos, desde luego, para efectos de que puedan ser notificados debidamente en caso de ser necesario en una situación más adelante. Y además, desde luego, que cumplan con el principio de certeza que nos ocupa en este procedimiento, en este proceso que hablamos sobre la creación de una escritura pública. Bien, a la luz de esto también tendríamos que señalar, obviamente, ahora lo que corresponde a las actas notariadas, que dijimos son otro tipo de instrumento, o la otra parte de los instrumentos que el notario puede levantar, de los cuales puede echar mano y ejercer. Estas actas notariadas se encuentran previstas a partir del artículo 125 y hasta el artículo 147 de la Ley del Notariado del Distrito Federal. En este caso, nos dice que el acta notarial es un instrumento público original en el que el notario, a solicitud de una parte interesada, relaciona para hacer constar bajo su fe uno o varios hechos presenciados por él, ya sea que le consten o que se asienten los folios de protocolo a cargo de la autorización, firma y sello del notario. Básicamente esa es la definición legal, digamos, que nos otorga la legislación. Y bueno, estos son los tipos de actos, o de actas, mejor dicho, perdón, que se levantan. Actas notariadas. Tenemos un acta de notificación, el acta de interpelación y requerimiento, el acta de protesto, de documento mercantil, el acta de entrega de documentos, acta de otras diligencias y normas comunes, de acuerdo a la fracción primera del artículo 128 de la Ley del Notariado del Distrito Federal, el acta de fe de existencia, el acta de fe de identidad, el acta de fe de capacidad, el acta de comprobación o reconocimiento de firmas, el acta de certificación de hechos materiales, el acta de certificación de planos, fotografías y otros, las actas de protocolización, las actas de declaraciones, el acta de fe o certificación de hechos, el acta de cotejo de la partida parroquial y las actas de diligencias preliminares de consignación. Básicamente esas son la mayoría, son quizás las más usuales de los documentos que el notario en materia de actas puede generarnos en caso de que las requiramos para algún trámite o alguna circunstancia, alguna condición. Bueno, finalmente creo que ese es el contenido de manera general, lo que nos hacía falta abordar. Con mucho gusto quedo al pendiente. Espero que aquí por favor me puedan señalar en la caja de comentarios en caso de que quisieran que abondáramos en alguna de estas actas en particular. Con mucho gusto lo podemos hacer. Un gusto haber trabajado con ustedes. Muchas gracias y quedo a sus apreciables órdenes. Excelente tarde.